Buenos días. Imagino que a esta hora ya la gente se haya ido a trabajar y que no haya gente conectada. Pero bueno, yo no fui a trabajar hoy, me quedé durmiendo la mañana. Hacía 20 años de mi vida que yo no me quedaba una mañana de un día normal de semana a dormir, si mal no recuerdo. Por lo menos 20 años, mira cómo tengo los ojos, acabo de tirarme de esa cama. Y yo soy una persona, tengo 50 años, yo duermo 15 horas continuas. Yo duermo como un bebé, yo me tiro en la cama cuando voy a dormir y no paro hasta ahora que me levanté hace media hora, me preparé un pan tostado ahí con salami y un poco de yogur que yo lo rebajo con agua porque el de aquí es muy espeso y es muy difícil de digerir, es muy pesado. Yo le echo un poquito de agua y me lo tomo y acabo de levantarme de esa cama que estaba molido. Me dio una taquicardia, una arritmia cardíaca, una desfibrilación en el corazón toda la noche. Estaba ahí, me sentía mal, con el cuello pesado. Preocupaciones que uno tiene, y no solamente personales, sino lo que ha sido nuestra lucha toda la vida y lo complejo que se va tornando cada día el panorama de nuestra lucha, que es Cuba. Los que sí, debe ser la misma preocupación que tiene Bruzón y tenemos los verdaderos patriotas todos, en todo lo que se ha convertido esta lucha, en todo lo que ha costado esta lucha, en todo lo que se ha sufrido por esta causa y por este pueblo y la cosa no camina, no avanza. Pasos tenues está el régimen hacia una semiapertura. Fidel Castro murió hace 10 años, 8 años ya, si mal no recuerdo, y dejó tanto miedo y tanto terror sembrado en el alma del pueblo cubano, incluyendo los dirigentes estos de la revolución comunista esta, que ni ellos mismos se atreven a confiar entre ellos, ni siquiera se conversan y se exponen puntos de vista de qué es lo que sería mejor para sacar al país de la debacle donde ellos mismos la metieron. El régimen no tiene ninguna posibilidad de recuperarse en esas condiciones, no tiene. Todo eso que tú oyes, que los rusos van a invertir y que llegó un barco de petróleo y de que garantizada la harina para la cuota de la canasta, todo eso es falsa expectativa, que si se encontraron tantas minas de oro y eso es para tantos pozos de petróleo por allá, que, que llevan a la mesa redonda a un papagayo a decir que son la tercera nación que más invierte en ecología y en energía. Sobre todo eso es parte de la misma propaganda del régimen que a lo largo de todos estos años han soltado esas bolas para atrás. Cumple papa, la cosecha, granma la cosecha de papa. Al 140% va la caña y la zafra. Cuando tú te ves todo es mentira. Es como decía mi amigo Néstor Oliveira, comunismo es un cojo. Se sostiene sobre dos muletas. Una se llama represión y la otra propaganda o mentira. Tú le quitas una de las dos, se cae. Viendo que todo lo falsifican y todo lo utilizan y todos los días crean un falso líder y un líder nuevo. Ahora ya acabo, estaba entrevistando a Amelia Calzadilla y otra más y otro más y todos los días uno nuevo. Todos los días uno nuevo, no para buscarle solución al problema, sino para seguir escarbando en la herida del problema. Cada vez que se levanta una nueva persona a criticar la tiranía, lo que estás haciendo es escarbando en el problema, escarbando en el problema, escarbando en el problema. Pueden aparecer 10.000 disidentes nuevos todos los días a decir que no hay agua. Eso es un secreto a viva voz. Que no hay comida. No hay comida, que no hay nada. Que hay un régimen que viola los derechos humanos. Desde que llegaron a la Sierra Maestra están violando los derechos humanos. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución al problema?
Se juntaron los ratones para lubriarse del gato, el poema de Lope de Vega. Se van al sí, pero tenemos un problema, un gato. Pero ¿cuál es la solución al problema? No, nadie tiene la solución. Después de 66 años, Brusón le dijo en la cara a Angelito de Fana, después de 66 años de exilio, ustedes todavía no saben cómo van a liberar a Cuba. Y Brusón se encabristó y se fue aquel día de allí, de la reunión. Después de 66 años, ustedes no saben cómo van a tumbar a los Castro. Ustedes llevan 66 años comiéndose los mocos aquí. No tienen un plan donde yo quiero ver que me enseñen el plan de transición. ¿Tienen un plan para la transición? No tienen nada, nada. Aquí no hay nada. No hay nada aquí. El régimen haya acorralado con los compromisos de los impagos de su deuda internacional. Ahora tienen un corralito financiero, que eso le resta credibilidad al sistema financiero y a la inversión, porque la gente dice, ¿para qué yo voy a invertir en Cuba si no me puedo llevar mi dinero? Y el régimen lo hace porque sabe que no tiene opciones. ¿Tú crees que el régimen lo va a hacer para que nadie vaya a invertir allí? Lo hace porque se quedó sin dinero y ya ellos no tienen ese dinero. Ese corralito financiero, el dinero de todas esas empresas está electrónicamente allí, pero dinero físico, ya eso lo gastaron ellos en petróleo, en parques solares, o tratando de ver cómo se van a desenredar. Lo que le está pasando al régimen es como lo que le pasa al hombre que se quedó sin trabajo. Para que ustedes lo entiendan, a mí me gusta hablar con parábolas así. Un hombre se quedó sin trabajo. Buscó y buscó y buscó y no encontró empleo. Tiene las deudas de la familia, que son la renta, la aseguranza, la factura de comida, los servicios básicos, electricidad, teléfono e internet. Y ahora sale y busca un crédito. Y con el crédito paga todas sus cosas. Pero como no encuentra trabajo para reponer el crédito, entonces lleva la tarjeta de crédito al límite. Y llega un momento en que ya no hay nada en la cuenta, le cierran la tarjeta y ahora está sin trabajo, con el mismo problema y ahora endeudado. Y ahora sale a pedirle a la gente en la calle y no tiene trabajo. No tiene cómo pagar el crédito, no tiene cómo pagar sus gastos de vida y ahora está empeñado con la gente. Le debe al carnicero, le debe al tendero, le debe al ponchero, le debe al de la pista de gasolina y le debe a todo el mundo. Y lo mismo pasa allí. ¿Cómo se sale del problema? Vendiendo todo lo que tiene. Es lo único. Entregar la casa, entregar el auto, entregar el internet, reducir los gastos e irte a vivir para casa de tu familia hasta que tú resuelvas el problema. Lo mismo le pasa al régimen. El régimen no se puede recuperar. No, envía a Rusia un barco con 80.000 toneladas de petróleo. Eso es mentira. Garantizada la canasta básica, ya viene el barco de Vietnam. Mentira, todavía no han hecho ni el contrato. Encuentran oro en Cuba y va a estar el oro. Mentira, todo es mentira allí. Un pozo de petróleo, hace un año y pico no había aparecido un pozo de petróleo que iba a producir todo el petróleo del país. ¿Dónde está que Bernardo Espinosa lo cubrió por matanza? ¿Dónde está el petróleo? No hay nada. Todo es mentira. Y a mí me da una lástima enorme con eso. Déjame decirte, amiguín, yo no me alegro del mal de... La Biblia, cuando el pueblo de Israel se fue a la cautividad de Babilonia, el pueblo de Israel estaba contento porque le estaba yendo mal a Nabucodonosor con Egipto. Y Dios le mandó un mensaje con el profeta Jeremías y le dijo, oye, oren por la prosperidad de la ciudad donde van a ir, Sinar, la tierra de Sinar. Porque allá van a estar 70 años y si le va mal a ellos, les va a ir mal a ustedes. Y a ustedes los cubanos les digo lo mismo. Si ustedes se alegran con que al régimen le vaya mal, usted tiene que entender que quien que la va a pasar es el que se quedó allí.
Si el régimen se hunde 10 veces, el pueblo se hunde 100 más. La solución a los problemas de Cuba no está en seguir atacando a esta gente, ni en estar deseándole lo malo a aquella gente, ni siendo nosotros un hipócrita en las redes sociales enemigos del comunismo y Manso Cordero en Cubana de Aviación y en American Airlines viajando para Cuba. No, 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 ahí no está la solución al problema de Cuba. Y el régimen tiene un problema enorme. La gente cree que solamente el problema que el régimen tiene, el cubano que está allí, que no sabe nada de temas sociales, cree que el único problema que padece la sociedad cubana es que no hay corriente. Pancho cree que el único problema que él tiene es que no hay corriente. Déjame ver si está Pancho por aquí. Déjame ver si está por aquí Panchito. Buenos días a todos los que se han conectado. Exacto. Sí, yo sé, Ismael Diroch, yo sé que esa es la solución, sí, yo sé. Esa es la solución. La solución de Cuba era que nos conquistaron los ingleses, pero fue España. La solución de Cuba fue que aceptáramos los términos del Pacto del Sajón y no nos hubiésemos separado de la madre patria y habríamos sido del primer mundo y tendríamos la ciudadanía de toda Europa y el pasaporte europeo. Sí, yo sé, la solución es que los americanos hubiesen ganado los intentos de anexión, pero primó el espíritu patrio, el recuerdo glorioso de todos los que dieron la vida por aquella lucha, y en la Asamblea Constituyente del Cerro aprobaron por unanimidad que íbamos a hacer una república con enmienda. Yo sé que la solución es que a todos los oídos venteales le den papeles, pero no les dan. La solución es que caiga un trueno y nos mate a todos, pero Dios no manda el trueno, ¿me entiendes? Deja ver si está por ahí Panchito conectado. Saludos a todos los que están ahí. ¿Y qué va a hacer Marrero? ¿Amenazarlo? ¿Qué vas a hacer? Y de hecho, amenazarlo no. El que no cumpla con las leyes de ellos está fuera de la ley. Eso no es una amenaza, es una advertencia. Si tú no cumples con las leyes de ellos, tú estás fuera de la ley. No, mira, Cuba no necesita ni un Javier Milei, ni un Bukele, ni un Donald Trump. No. Milei en Cuba no hace nada. Bukele en Cuba no hace nada y Trump en Cuba no hace nada. Ni Rodrigo Duterte, el de Filipinas. Porque Milei ha hecho lo que ha hecho porque su pueblo le ha respondido. Y en Salvador igual, y en Estados Unidos igual. Pero el pueblo de Cuba no sirve para esta lucha ya. El pueblo de Cuba no sirve. Cuba tuvo un Milei brusón, 40 años de lucha allí y nunca nadie lo siguió. Porque el pueblo está atemorizado, el pueblo tiene miedo. Y en Cuba no existe lo que existe en Argentina. Milei pudo hacer lo que hizo porque en Argentina hay una democracia. Y Bukele hizo lo que hizo porque hay una democracia en su país. Pero Cuba es una tiranía totalitaria. No te van a permitir nunca salir y convertirte en ese líder que son estos que te he citado. Eso es. El tema de Cuba no tiene nada que ver con el mundo, eso es una cosa distinta. ¿Dónde estará Panchito? Patricia Ruth Funes Pilla. Ven acá, Patricia Ruth
Fune. ¿Y por qué Milei es lo peor que le está pasando a Argentina? El Che Guevara era un asesino, un comunista, un loco, un idealista, un destructor de naciones y de democracia. El Che Guevara era una basura humana. No, los países más ricos no son capitalistas. El segundo país más rico del mundo es China y es comunista. No, eso no, esa fórmula no aplica. Los países más ricos son los que han abrazado el liberalismo económico, que nació en el judaísmo. Ese principio de la libertad innato, inherente al hombre, de ser dueño de sí y de lo suyo, es lo que hace una nación rica. China se hizo rica porque abrazó el liberalismo como concepto de filosofía económica. ¿Entiendes? En China han separado muy bien gobierno con economía. En Cuba no, en Cuba ese problema es un problema de siamés, de dos hermanos que nacen atados al mismo cuerpo. Los chinos no, los chinos los separaron, un hermano por un lado y un hermano para otro. El Partido Comunista dirige la nación, la encausa, la encamina, planifica su economía, la economía del gobierno y el sector privado, cumpliendo las leyes de desarrollo social y sostenible, se hace rico e invierte en la nación. Y borrón y cuenta nueva, todo está bien. Deberían investigar quién fue el Che, ensuciaron su memoria. Mejor me voy, este señor no sabe nada. De verdad que yo no sé nada. Tú eres un poco arrogante, Ani, cuando tú dices que yo no sé nada. Tú deberías medir tus palabras. El Che Guevara ha sido el extranjero que más daño le ha hecho a Cuba después del capitán general en los días de España, Valeriano Weyler Nicolau. Weyler reconcentró más de 220.000 personas que las mató de hambre. Se llamó el bando de reconcentración. Es el primer genocidio que se ha cometido en la historia humana contra una nación, después el de los kurdos y de los armenios por el Imperio Otomano, a principios de 1900. El Che Guevara tiene en su haber, sobre sus hombros y sobre su memoria, el fusilamiento de más de 3.000 cubanos inocentes, sin juicio, en los primeros 3 años del arribo del castrismo al poder, cuando él era la segunda figura en la política de la Revolución Cubana. Era un asesino sanguinario. Hay que leer más del Che. Tienes que leer La muerte del cachorro, escrito por él, un relato que escribió por él, cuando matan a un cachorro en la Sierra Maestra, que lo coge y le corta el cuello con un cuchillo para que el cachorrito no lo delatara porque estaba ladrando y los guardias estaban cerca. El cachorro asesinado se llama el relato, escrito por él. No fue capaz de ponerle un pedazo de esparadrapo al perrito para que no hablara, o meterle un trapito en la boca y amarrarlo, no. Le cortó el cuello con un cuchillo, era un asesino. Y fusiló más de 3.000 cubanos por orden de Fidel Castro. Y ahí está su discurso: hemos matado y seguiremos matando. Ahí te lo puedo poner ahí. Eso era un asesino de marca mayor. Ese hombre fue copartícipe del sistema sociopolítico que hoy tiene a la nación cubana hecha talco, arruinada. Ese hombre fue a Bolivia a llevar la misma fórmula económica y política que implementó en Cuba, el mismo régimen de terror y de miseria al pueblo boliviano. Gracias a Dios que Sarmiento, Barrientos y todos los militares de Bolivia salieron a cazarlo y lo ajusticiaron en nombre del pueblo de Bolivia. De lo contrario, había destruido la nación boliviana, ¿ok? Un asesino terrible.
esa leyenda que se ha tejido de ese hombre grande y esas canciones que Fidel le puso por el mundo y esa mirada perdida, aquella famosa del fotógrafo Kodak cuando la voladura del avión, del barco, el vapor en el puerto la cubren, en los puertos de La Habana, el vapor la cubre, en el puerto de La Habana. Eso es una leyenda que Fidel Castro tejió sobre el Che, un hombre heroico, estoico, nada de eso. Era un hijo de puta. La primera mujer que tuvo se llamaba Hilda Gadea, le daba golpe y la maltrató era un antifeminista enorme. No voy a decir que feminicida porque no mató a ninguna mujer, pero le daba golpe a la pobre peruana, aquella que tuvo de mujer. Era un salvaje, una bestia. Eso no valía nada como persona. Patricia Ruth Funes, hay que leer la historia en sus contextos. En Argentina no hay liberalismo, es abarco capitalismo. El mejor sistema que existe, el único sistema, Patricia Ruth Funes, que sin esclavizar naciones, sin tratar personas como esclavos, sin intolerancia, sin racismo, sin genocidio, sin apartheid y sin feudalismo, ha logrado sacar a la humanidad de la miseria y la pobreza, es el capitalismo. El esclavismo, el sistema esclavista no funcionó. No funcionó el feudalismo. No funcionó la monarquía. No funcionó el nuevo esclavismo, porque hubo esclavos antes y después. Los últimos fueron los negros africanos, a partir del siglo XVI. No funcionó el socialismo, ni el nazismo, ni el militarismo japonés. El único sistema que ha desarrollado la humanidad en los últimos 150 años ha sido la revolución industrial con el capitalismo a la cabeza. Es el único que es capaz de producir esta vida, mira. Que es una vida humilde, pero una vida cómoda, mira. Que es el único que ha logrado producir huevo en masa para que la humanidad coma. Que es el único que ha logrado producir energía para que el mundo se ilumine y se mueva la humanidad. Que es el único que ha podido crear bienes y servicios y tecnología para que la humanidad viva una vida mejor. No lo logró la esclavitud, ni el feudalismo, ni la intolerancia, ni el fanatismo de la iglesia, ni la monarquía, ni la teocracia, nada. El capitalismo es el único sistema que lo ha logrado. Te puedo llevar allí al refrigerador para enseñarte 80 o 100 productos distintos alimenticios para que tú veas que eso lo produce el capitalismo. El comunismo no puede producir eso. No lo pudo producir la URSS con todos los recursos que tenía, con un imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados, 17 repúblicas en su territorio, más 15 países satélites. No lo pudo lograr Mao Zedong, ni Deng Xiaoping, ni nadie. Eso solamente lo logra el capitalismo. Elon Musk ha creado más riqueza solo que todo lo que creó el imperio soviético en 72 años. Elon Musk ha creado más riqueza que todo lo que produjo la China de Mao en todos los años del terror del comunismo allí. El capitalismo, el camino hacia el progreso, hacia la libertad. Milei, mi aplauso para Milei, un hombre que sabe lo que hay que hacer. Claro, sus políticas no son populares. ¿Por qué? Porque el cáncer del comunismo, la decadencia argentina comenzó desde los días que llegó Juan Domingo Perón y la señora Evita Perón, que ha sido lo más malo que tuvo Argentina. La rubita esa que murió de cáncer, eso era lo hijo de puta más grande que ha dado Argentina allí.
Luego llegaron eh, las dictaduras militares y después la panacia de la política, el kirchnerismo, y después Cristina con su cuento y su gente. El problema es que Milei vino a ponerle orden al problema. Y todo el mundo cogía dinero y dinero y dinero y dinero, y ahora Milei vino a recortar. Y hay que recortar porque la única manera que un país funcione, que sane su moneda y que reviva su economía, es cuando se hacen recortes del gasto público. Y como los pobres son los más, y como los arrimados son los más, y como los viejos jubilados no entienden nada, porque no entienden, porque es que el pobre no entiende. El pobre vive pobre, crece pobre, se casa pobre, hace una familia de pobres, se jubila pobre y muere pobre, porque la pobreza del pobre no está en el dinero que ganó a lo largo de su vida, está aquí. Entonces tú tienes que mirar el futuro. El pobre es el que menos ahorra, el que menos sueña, el que menos emprende, el que menos planifica su vida, el que más gasta, el que mejores gustos tiene, el que más hijos hace, el que más bebe. Y ahora cuando viene Milei le dice ya no hay para beber, entonces Milei es el malo. No, no. Milei sabe que es la única manera de salvar la economía. Pero el pobre no entiende. Ahora viene Cristina y empieza a dar subsidios y prestaciones y a empeñar al país a hacer papeles. Y dale. Y Cristina sí es buena, claro, porque es pobre, el pobre no piensa. Pero el empresario no mira eso con buenos ojos, que es el que sí sabe hacer dinero. El dueño de la industria láctea en Argentina, o de la carne, o de la siembra de la soja, o del trigo, o el gerente general de Vaca Muerta, allá, donde están los recursos de la Patagonia, el petróleo por allá. Ese sí sabe. Y suelta el grito cada vez que ve que viene un gobierno populista y empieza a tirar con la maquinita papel y papel. Y el pobre cree que le subieron de 10 lucas a 100. Oye, qué bueno, sí, sí, pero sí. 100 lucas valen menos que 10, porque compran 100 lucas menos que 10. Pero el pobre cree que entre más dinero le dan, pues más valor tiene. Sí, 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 imagina. Es cuando yo, cuando era chiquito, que Abuela Caridad me daba un billete de 5 pesos y yo le decía que no. No, abuela, no. Mejor me da uno, me da 5 de estos. 5 de a uno, yo creía que eran más que un billete de 5 pesos. Y era lo mismo. Al pobre le hacen igual. El pobre dice, no, la pensión son $700 al mes. No, pero no, te la vamos a subir a $1000. Sí, pero te la ponen, te la pagan en pesos argentinos. No, yo quiero 150.000 lucas, ok, y cree que ahora el dinero vale menos. Ahora el kilo de carne que valía 70.000 pesos, ahora es 90.000. Pero él cree que ganó más. No, 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 te jodiste más. El pobre dice, no, sube el salario mínimo al pobre. No, no, sí, sí, de verdad. Y el problema tuyo está en que tú ganas menos dinero. El salario mínimo se lo suben al pobre, está bien, el rico dice, está bien. Tengo que pagar más, sí. Porque llegó un gobierno populista que está bien, no hay problema. Y entonces, ¿cómo hago yo para mantener mi negocio? Ah, ok. ¿Cómo está el galón de leche? No, el galón de leche está a $3. Ah, sí, pero la ley me obliga a mí a pagar a 20 pesos la hora, está bien. Súbeme el galón de leche ya a 5 pesos. Y me pones el banano que estaba a 60 centavos la libra a 90. Y me subes el kilo de carne y me lo subes todo. Porque yo tengo que pagar, ¿y dónde voy a sacar yo si yo no tengo? Yo como único puedo pagar a $20 vendiendo más caro. Y al final, quien vende más caro, el rico, sí, pero el pobre es el que compra más caro. Al que le subieron el salario es el que tiene que ahora comprar más caro. Chicos, deja el salario como está. Si ganas 10 pesos, prueba inequívoca de que la economía está fuerte para que tú quieres ganar 200. Ah, si tú ganas 200 y los precios se quedan como están, felicidades, pero eso no ocurre así. Eso no ocurre así porque la economía no es fuerte cuando se suben los salarios de los trabajadores. La economía, entiéndelo, pobre, pobre, entiende, pobre, que me escucha. La economía es fuerte cuando baja el precio de la vida y el salario se mantiene igual. Cuando todo se derrumba y la moneda se queda firme, es que la vida
la esperanza de vida sube. La economía vale cuando la vida cuesta menos. ¿Y por qué cuesta menos la vida? Es sencillo. Porque le cuesta menos al productor producir y le cuesta más vender. Y al costarle más vender, él dice, coño, hay poco dinero en la calle. Apenas puedo vender porque la gente me puede comprar. Tengo una superproducción. Si subo el precio de mi producto, nadie me lo va a comprar. Porque no hay dinero para comprarme ese producto. Lo voy a vender más barato para vender más. Y al venderlo más barato, vende más, mantiene el salario estable, tu dinero se fortalece más porque compra más y todos vamos en paz. Pero ahora no, ahora viene la Kirchner y dice que hay que subir el salario mínimo y te lo suben, ¿verdad? Y al subir el salario mínimo y obligar por ley a todas las empresas a pagar más, ahora el dueño dice, bueno, y ahora ese dinero yo no lo tengo que buscarlo. ¿Voy a cerrar mi empresa? No. Como hay más dinero en la calle, ahora le subo el precio a mis productos, porque hay más plata. Y el pueblo dice, no importa si gané más, si está bien. Y taca, y subió esto y todo sube. Y al subir todo, la vida se encarece más, porque las mismas cosas valen más y tu salario vale menos y tiene menos poder tu dinero, porque lo que tú tienes hoy compra menos que ayer. Pero el pobre no sabe. Milei quiere acabar. No, cuando Milei suelta a la Argentina en 4 años, si sigue por ese camino, la deja con una taza de oro. Deja el peso uno por uno con el dólar y la jubilación al argentino 150 pesos. Y la renta va a costar 20 kilos allí. Y el kilo de carne 60 centavos. Ese es el camino. El camino no está dando dinero al pobre, ni subiéndole salario, ni creando sindicatos. El camino es crear empleo, sanear la moneda, pagar la deuda internacional, apretar el tornillo al gasto público, hacer eficiente y competitivo el sector estatal para que hayan bienes y servicios de calidad y para que la vida fluya, para que las personas tengan mejores empleos con salarios más poderosos, no mejor remunerados, no, más poderosos, que la moneda tenga valor. Buenos días, Lisset, buenos días a todos los que se conectaron. Me voy casi ya, caballero. Que el capitalismo nunca pensó en el otro. Ven, que te lo voy a demostrar. Ven, que te lo voy a demostrar. Y tengo el refrigerador vacío, porque hoy es viernes, voy a comprar esta tarde. Ven, que te voy a demostrar si el capitalismo no piensa en el otro. Mira. 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 Este es un sistema de juego con una consola que mi hijo juega aquí, mira. Producido no sé dónde, pero mira, mira. Un capitalista pensó mejorarle la vida a los niños, mira. Mira. Ven, que te lo voy a enseñar, mira. Mira. Esto lo inventó un capitalista para arreglarle la comunicación a las personas. Nunca pensó en el otro según tú, ¿no? Mira. Mira la calidad de los productos del capitalismo. Mira, una impresora para mejorarle las comunicaciones a los hombres. ¿Ven? Deja ver, porque yo no tengo el refrigerador muy lleno todavía. No me gustan estas cosas. Mira. Mira, estás viendo. Todo esto lo inventaron los capitalistas, para darle vida al ser humano. Mira. Y tú me dices que el capitalismo nunca pensó en el hombre, ¿verdad? Producen un salami, huevo, carne,
viandas, frutas, dulces, conservas, y hacen una nevera buena para guardar los alimentos que no se van a perder. O cuando construyen una estufa con esta calidad y que siempre tiene energía, y el capitalismo que hizo el Macrowave lo hizo, o la tostadora de pan, o el que tiene un acueducto para que haya agua siempre, o que hizo esa olla a presión eléctrica, o que produjo todo, o que te hace una botella de agua buena y te la saca del mar y te la desaliniza. ¿Tú crees que el capitalista que hace esto y te lo pone en una vivienda, te pone esto en una vivienda, te pone una secadora y una lavadora para que el ama del hogar tenga comodidades? ¿Tú crees que él lo hizo pensando en él o lo hizo para mejorarte la vida? Para que cuando vengas cansada del trabajo, mira a ver si el comunismo es capaz de hacer esto. Mira a ver cuántas lavadoras, cuántas secadoras, cuántos equipos de aire acondicionado. Mira, los comunistas le ponen en la casa a sus ciudadanos. Mira, a ver, mira. Un calentador de agua, un equipo de aire acondicionado, para que la gente esté con una temperatura de los grados que tú quieras. Mira, 68 grados, pero lo puedo bajar o lo puedo subir según yo quiera. Vamos allí al baño. Te enseño el baño para que veas si los capitalistas piensan en las personas. Mira, aquí tienes un baño, tienes un inodoro siempre con agua para hacer tus necesidades. Mira, aquí tienes una ducha con agua siempre fría y caliente. Mira, aquí está, mira, ¿la ves? Y entonces, ¿de qué tú me hablas a mí? Entonces, los que piensan en el ser humano son los comunistas, ¿verdad? Los comunistas son los que piensan en el ser humano, que te ponen una ley para quitarle la empresa a todo el mundo y fusilan a todo el que tengan que fusilar, como Stalin, que pensaba en el pueblo soviético y fusiló 39 millones de soviéticos, o como Mao Zedong, que pensaba en el pueblo chino y fusiló 42 millones de chinos, o como los Khmer Rojos de Camboya, que mataron 5 millones de personas, o los vietnamitas, que mataron 15 millones de vietnamitas, o los de Corea, 5 millones. Esos pensaban en el ser humano. Los comunistas piensan en el ser humano cuando cogen y llegan a una nación rica como era Cuba y Fidel Castro ordena por las armas quitarle a los ricos todo. ¿Tú crees que el capitalismo no piensa en el hombre? El que piensa en cuando Henry Ford inventó el automóvil le hizo un daño enorme a la humanidad, ¿verdad? El dinero que pudo tener Henry Ford fue menos que la satisfacción que le hizo a cada ser humano cuando le puso, mira, un automóvil a todo el mundo. ¿Ves los automóviles allí? Cuando le puso un automóvil a todo el mundo. ¿Tú crees que el que inventó la penicilina, Alexander Fleming, lo hizo por el dinero? ¿Tú te imaginas cuántos millones de vidas ha salvado la penicilina a lo largo de la historia humana? El dueño de la carne en Argentina es un capitalista explotador, ¿verdad? Sí, pero gracias a él tienes 1 kilo de carne para comerte todos los días. Los comunistas, Cristina de Kirchner, ni Cristina, ningún chorro de eso de allí de la Plaza de Mayo. Eve de Bonafine nunca le dejó a la humanidad ningún legado. ¿Qué legado deja Eve de Bonafine a la humanidad? ¿Qué legado? ¿Qué producto en el mundo que le pueda cambiar la vida a un ser humano le ha dejado un comunista? A ver, dime. ¿Dónde está la almohadilla sanitaria para cuando la mujer ve el periodo, marca Cristina de Kirchner o Eve de Bonafine? Nada. El comunismo no deja nada. ¿Qué legado hay del comunismo? Lo único que los comunistas han inventado es la radio, y la inventaron en la Rusia zarista, que el ingeniero venía de la Rusia zarista. ¿De qué tú hablas, chico? ¿Quién inventó el ferrocarril, el barco de vapor, la máquina de vapor? ¿Quién inventó el internet? ¿Quién inventó las redes sociales? ¿Quién inventó el automóvil? ¿Quién descubrió la gasolina y produjo el diésel, el petróleo? ¿Quién fue al espacio? ¿Quién fue a la luna? ¿De qué hablan ustedes? ¿De qué hablan ustedes? El único sistema que puede producirte y cambiarte la vida con calidad de vida es el capitalismo. El comunismo lo único que te puede garantizar es 30 años de cárcel, una vida miserable o la muerte. ¿Qué más te puede dar el comunismo a ti?
Que un dron ni que nada. Rápido que me voy, que me quedan unos minutos. Ningún dron va a ser la solución. Primero que todo, nadie va a mandar ningún dron. Nadie va a mandar ningún dron. Si tú quieres ver si es mentira, si vives en Estados Unidos, di que andas comprando un dron para atacar al gobierno cubano, que tú veas como el FBI te cuesta hasta 30 años. Eso es lo primero. Primero que todo, nadie va a mandar ningún dron. Y segundo, matando a Raúl Castro tú no resuelves el problema de Cuba, porque Fidel Castro se murió y el problema no se ha resuelto. Quitando a los Castro del poder, no va a resolver el problema de Cuba, porque Raúl Castro no tiene el poder, lo tiene Canel, y el problema no se ha resuelto. Usted no sabe que el problema de Cuba no es un problema de un individuo, sino de una estructura monopartidista. El problema de Cuba no es Raúl Castro. El problema de Cuba no es Canel. El problema de Cuba es una estructura sociopolítica que está en el poder y que hay que removerla completamente. Ahí es donde está el problema. O yo. El capitalismo nada más te da dos opciones, ser pobre o ser rico. En el comunismo nada más tienes una sola, ser un miserable. Si eres rico tienes que ser un privilegiado. No es un derecho, es un privilegio que te otorga el poder. Silvio Rodríguez es rico en Cuba, privilegio que le otorga el poder. No es un derecho ser rico. En China sí tú tienes derecho a ser rico, pero porque abrazaron el capitalismo como estructura y forma de comercio y de economía social. Con Mao Zedong no podía ser rico nadie. Te fusilaba. Los ricos, según los comunistas, son enemigos de la sociedad. Sin embargo, el gobierno chino no piensa así. Entonces no, estaba errado el gobierno chino. Mira cómo China... Si quieres te pongo los videos de lo que China está haciendo. Fidel Castro cree que ser rico es malo. Los comunistas, Canel cree que ser rico es malo. Los chinos no piensan lo mismo. Gracias a que los chinos no piensan lo mismo, son la segunda economía del mundo. ¿Cómo le parece? Entonces ser rico no es malo, porque la riqueza sacó a 680 millones de chinos de la miseria en 40 años. Y el comunismo en Cuba, que es bueno, no ha podido sacar a 10 millones de cubanos del hambre, que no puede garantizarle ni un plato, ni un vaso de leche. Entonces el capitalismo es mejor, mucho mejor. La miseria que vives en el capitalismo, que yo vivo una miseria, tú estás equivocado. Yo me gano 6 o 8 mil dólares todos los meses. Yo pago este apartamento que está regado ahora porque acabo de levantarme ahora. Y Diana anda por allá con la nieta que fueron a comprarle unas cosas. Yo tengo mi refrigerador el mes entero lleno de comida, como lo que me dé la gana. Tengo dinero, trabajo para mí. La ropa y los zapatos en mi casa se botan porque no hay quien se los ponga. Tengo 2 espacios rentados en un almacén que no me cabe una aguja de coser más. Y tengo una finca que me compré en el norte de la Florida. Y todo eso lo hice 22 años de trabajo en Honduras. Que el capitalismo me tiene a mí en la miseria. Que yo tengo agua, aire acondicionado, electricidad, telefonía, transporte, alimentación, comunicación, dinero, un plan de retiro, un seguro social y propiedades, que el capitalismo me tiene a mí en la pobreza. ¿Quieres que te enseñe mi cuenta de banco? Te la enseño. Ahí la tengo. Que me tiene a mí el capitalismo en la pobreza. Tú estás equivocado. Bueno, de hecho te voy a decir algo. Yo nunca fui pobre en el comunismo tampoco. Yo el único tiempo que fui pobre en mi vida miserable fueron los 14 años que estuve preso en las cárceles de Fidel Castro por mis problemas políticos con el gobierno. Que no tenía allí ni una cuchara.
pero yo nunca fui pobre, porque yo no creo que uno es rico ni pobre, ni por capitalismo ni por comunismo. Yo creo que es la persona. Porque en medio del comunismo ese donde la gente se moría de hambre y donde la gente tenía que esperar a que los Castro le mandaran 5 tristes libras de arroz al mes en una bodega para darle el racionamiento, en mi casa habían 8, 9, 10 quintales de frijol, de arroz todo el año. Y cuando la gente hacía cola para que le dieran 10 onzas de frijol, en mi casa había 20, 30, 40 quintales de frijol. Y cuando la gente esperaba una carne cada 9 días, abuelo tenía un novillo muerto, enterrado allá salado, en una cueva en las montañas donde vivíamos nosotros. Cuando la gente no tenía plátano, en mi casa habían 5.000 racimos de plátano al corte. Cuando la gente no tenía con qué comer, en mi casa habían 30, 40 lechones y marranas de 60 y 70 libras, más los puercos que estaban cebando, más las puercas paridoras. Cuando la gente esperaba un huevo, en mi casa se recogían 3 y 4 cubos de huevo diario. Abuela tenía más de 1.000 gallinas. ¡Hambre! Yo. Ni con el comunismo ni en el capitalismo. Ni pasé hambre en la Cuba con mis abuelos vivos. Ni pasé hambre después que salí de la cárcel. Ni pasé hambre en Honduras, ni pasé hambre en Estados Unidos. Yo el único momento malo que he pasado en mi vida fueron los 14 años que estuve preso con Fidel Castro. Y 4 meses que pasé en la capitanía del puerto, Puerto Cortés, en Honduras. Fuera de eso, mi vida siempre ha sido, porque yo sé cómo salir de la pobreza. Para salir de la pobreza es falta un manual. 20 pesos todos los días. Yo ahorita me baño, me monto en mi camión, salgo y me gano un dinerito, y a lo que me le gane le quito 20 pesos. El secreto para salir de la pobreza un pobre son 5 años. 5 años ahorrando $20 diarios. Por 5 años tienes $40.000. Con $40.000 ya tú tienes la mente abierta. Si lo coges para hacerte cirugía plástica y ponerte un par de tetes goma, ya te quedaste en la ruina. Si lo coges para comprarte un Camaro y lo buscar jevita y para el gimnasio, si lo coges para hacer negocio, ya sales de la pobreza en 5 años. Cualquier pobre del mundo, en cualquier país del mundo, ahorrando 20% de lo que gana al día, en 5 años sale de la pobreza. No estoy hablando de ser rico, es no vivir apretado. Ay, que no me da, no, a mí siempre me tiene que dar la cuenta, yo tengo mi cuenta de banco ahí. Es saber que tengo ahí $10.000, $20.000, $30.000 adicionales a mi salario. Eso es no ser pobre. Eso es no ser pobre, ¿entiendes? Y ya saliste de la pobreza. No tienes valor, no das la cara. Varona, 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 varona. Ahí tienes razón, varona. Yo no tengo valor para dar la cara. Eso sí es verdad. No, no, varona, yo sí no tengo valor de dar la cara. Ahí sí me ganaste. Aplauso para el compañero varona. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Claro, porque se adaptan a ser un jornalero toda la vida. Ahí es donde está. Claro, tú te conformas con ser un desgraciado, eres un desgraciado toda la vida. Ahí yo tengo mi cuenta de Trusty Bank. Ayer, por cierto, me llegó la tarjeta de banco. Ahí tengo mi plata. Y tengo una cuenta de banco fija en Lempira, en Honduras. En Lempira. A 10 años. Gracias a las personas por el superchat. Ahora lo estoy viendo aquí. No había visto eso. Gracias, señores. Voy a estar 1 hora y me voy. Quedan 10 minutos. Gracias por la sintonía. ¿Solución para el problema de Cuba? El mismo. Siempre termino mi discurso con lo mismo. ¿Cuál es la solución? Libertad económica. Que Cuba abrace el capitalismo, que abrazó la China.
que abrazó Vietnam, que abrazó el régimen de Birmania. ¿Cuál es la solución? Un pacto político entre el gobierno cubano y el pueblo de Cuba. No más mentiras ni de aquí para allá ni de allá para acá. Una tregua para sacar al país de la crisis hasta ver qué trae el barco. Aquí no hay más nada que hacer. Eso, pasarse el día entero aquí diciendo que estoy contento porque le van a cobrar el dinero en Londres a los Castro. Yo estoy en contra de eso porque eso quien lo paga es el pueblo cubano. Alegre porque no pudieron traer un barco de chícharo. El pueblo es el que no va a comer chícharo. Contento porque hay un corralito financiero. Porque yo me voy a poner alegre con eso. Si hay miles de personas que dependen de todas esas empresas que están en Cuba y que de ahí comen su familia y ellos. Yo estoy en contra de eso. Yo no predico odio. Si un día el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba se sientan a negociar un destino, un camino y una Cuba mejor, yo lo voy a aplaudir. El pueblo de Cuba ha decidido que eso es lo que conviene por el momento. Y yo pienso que es lo más razonable. Libertad económica para el pueblo de Cuba, el poder político en manos de la tiranía, hasta ver qué trae el barco. O que si Fidel fue bueno, que si fue malo, que si el Che Guevara era un asesino, que si no lo era. Eso no sirve para solucionarle al problema del pueblo de Cuba hoy. Hay que sacar a la nación de la crisis. Y es un deber de todos los ciudadanos, porque la patria es de todos sus hijos. Y todos tienen... Tú ves lo que dijo un día Josué Palacio ahí. Al menos si tuvieran una propuesta seria, con fundamento, al menos lo podríamos escuchar. Eso que dijo Josué es verdad. Porque el gobierno encara la voluntad y la imagen del pueblo. Eso lo dijo Martí, es verdad. Va a atacar la vida entera del gobierno cubano. ¿Qué? Ahora tenemos a Amelia Calzadilla aquí en Estados Unidos. Otra que va a venir a atacar al régimen. ¿Qué resolveríamos nosotros? ¿En qué nos beneficiaría a nosotros otra Amelia Calzadilla más en la red? No denunciar al régimen, pero denunciarlo a cambio de qué. De que el mundo sepa que es una tiranía comunista. Ah, porque el mundo no lo sabe. El mundo se va a enterar a partir de que aparezca Amelia Calzadilla. El mundo se enteró de que es una tiranía mala porque Eliezer Ávila se hizo youtuber. Ah, yo no lo sabía que hacía 20 y pico años había estado preso ya. Ah, ¿de verdad que no? Esta gente son parte del problema. Todo el que venga aquí a hablar del problema lo que hace es convertirse en parte del problema. Hace falta que aparezca el hombre de la solución. El hombre de la solución. Hay que buscar un acercamiento, pueblo cubano, gobierno cubano, que haya conversaciones a nivel de barrio entre el pueblo, los delegados, los intendentes, los diputados, los militantes, los federistas, los destacados, para que una propuesta, una petición ciudadana escale hasta las esferas del Parlamento Nacional, para llegar a un pacto político, para reformar la Constitución, para buscar un mecanismo que saque a Cuba de la profunda crisis que vive, donde todas las partes por el momento, si no quedan satisfechas, al menos quedan protegidas y complacidas. ¿Ok? Hacer lo que es sensato, lo que se puede hacer que verdaderamente es razonable. Es estirar los pies en una conversión política hasta donde lleguen las sábanas. Si el régimen no va a entregar el poder y su sistema sociopolítico no es negociable, hay que tirar los pies hasta ahí. No se puede pretender más allá de eso porque el régimen eso no lo va a negociar. Pero sí el régimen puede negociar la libertad económica. Bueno, pues entonces vamos a estirar los pies hasta la libertad económica, hasta ver que el barco trae, hasta que pasen los años y el dinero, que es como la sal que se cuela en medio de todos los alimentos, se cuela en la vida de la sociedad cubana para ver si el dinero
entonces cambia la manera de pensar, porque el hombre piensa como vive y viva como piensa. Los quiero mucho, se me cuidan, un abrazo. Que Dios me los ayude y tal vez nos podamos conectar esta tarde. Creo que con la dictadura no se puede negociar nada, solo su retirada. ¿Y quién va a negociar la retirada? Ellos se van a retirar. ¿Hay algo en este exilio capaz de hacerlo retroceder? Se puede negociar con ellos. Si ellos no quieren negociar su existencia, ¿tú crees que ellos van a negociar su retirada? De verdad. Así que la dictadura nos va, ¿quién es el que va a ir? ¿Quién se va a sentar con los Castro para negociar su retirada? ¿A fe de que los Castro se van a ir de allí? Dime, Arturo Manso Ramírez, dame una razón para que los Castro estén interesados y termino mi directo. Dame una razón de peso fuerte que te diga a ti que los Castro están interesados en negociar su retirada. Dime una. A ver, ayúdenme ahí, ayuden a Arturito. A la fuerza. A la fuerza, ¿dónde está la fuerza? Para ti, ¿qué cosa es a la fuerza? Dime. ¿A la fuerza cómo? Para ti, ¿cómo sería la fuerza? Ayúdame, por favor. A lo mejor hay otra manera que yo no la he visto. Dime. No, eso no es verdad que en la Asamblea nada más levantan la mano. En la Asamblea hay diputados que llevan allí proyectos de leyes y se discute el presupuesto del Estado y cada ministerio rinde cuenta en la Asamblea todos los años, 2 veces al año. Eso no es verdad. Que las votaciones sean, como tú dices, una cosa, pero que sea un órgano ciego donde nadie oye nada, allí se habla también. Eso no es verdad. Escúchame, además es constitucional. Ayúdame ahí, por favor. Dime una forma, por ejemplo, a muchos es muy abarcante. Dime una forma, Arturo Manso Ramírez, dime una forma rápido, que me tengo que ir, que me quedan 2 minutos más. A ver, dime una forma. Dime una, por ejemplo. Hay muchas formas muy abarcantes. Dime una, por favor. Ayúdame a ver, para ver si tú y yo nos ponemos de acuerdo. Con la tiranía no hay consenso. El pueblo en pleno debe pedir la anexión. El pueblo en pleno. Pero ya la está pidiendo el pueblo. Ah, sí, el pueblo en pleno debe pedir carne rusa. Ya están pidiendo carne rusa. El boli. Este es un doble cara. Se tapa la cara porque va a Cuba. No. Me tapo la cara para que no me impidan entrar a Cuba. No he ido todavía, pero sí. La intención es taparme la cara para que no me reconozcan y me dejen entrar a Cuba. Y sí tienes razón. Corriendo no. No, corriendo no es respuesta. Dime cuál es. Dime, Leonardo Rodríguez, ¿cuál es ese enfrentamiento con poder que tú dices? A ver, dime uno, por ejemplo. Para ir desglosando esto. Para ver si yo, que me he pasado toda la vida en esto y que llegue a esta conclusión, a lo mejor estoy equivocado yo. A ver cómo es. Ah, deprisa. O sea que tú, después de 70 años, por fin tenemos a alguien que tiene la solución para el fin de la tiranía de La Habana. No hay ninguna opción. Primero que todo, la tiranía no está interesada en dejar el poder. Ni van a negociar su retirada, ni ninguna fuerza los va a sacar de allí. No hay oposición política en Cuba que sea capaz de tomar ese liderazgo.
9 de cada 10 opositores en Cuba son agentes del G2, incluyendo a Berta Soler, a José Daniel Ferrer y a todos los que tú conoces allí. O sea, la oposición en Cuba está controlada por la Dirección General 21. Es enfrentamiento a la contrarrevolución. Eso es lo primero. 9 de cada 10 opositores son agentes de la seguridad del Estado infiltrados allí. Son los líderes. No hay oposición. No hay pueblo cubano contra la tiranía porque eso es mentira, que todo el pueblo de Cuba está en contra de la tiranía. Mira, en Cuba hay un 30% de la población que recibe remesa del exterior, que no les falta nada, que no tienen hambre, que no viven de la cuota, y esos no se van a rebelar. En Cuba hay un 20% de la población empoderada, enchufados al régimen, que están comprometidos desde el que administra una cooperativa con el gobierno hasta el director provincial de pan y dulce en un municipio, pasando por todos los renglones de la economía. ¿Okay? Esos están con el régimen. Esos son los que marchan en la Plaza 1 de Mayo, son los que cogen los palos y los garrotes en la Brigada de Respuesta Rápida. Ya tenemos un 50% menos de pueblo. Nos queda un 50%. De ese 50%, 60% es una población envejecida. Son viejos que no pueden hacer nada. Son viejos. Viejitos que se están muriendo de hambre por miles. Y dentro de ese 60% están los militares de la FARC, el Menin, los miembros del partido, de la FEU, de la FEN y de la Unión de Jóvenes Comunistas y de todas las organizaciones políticas y demás. ¿Qué por ciento de la población estaría dispuesto a rebelarse? Te queda un 30%. ¿Un 30% dónde? ¿Tú crees que con un 30% de la población tú puedes echar abajo una tiranía como esa? No, la tiranía ha dicho que no va a ceder un ápice en terreno ideológico y político, pero económicos se están cediendo. En el 90 empezó la inversión extranjera en Cuba y hoy ya los cubanos pueden tener negocios. En materia económica sí ceden. Y la juventud, 1.200.000 jóvenes se fueron. No hay ninguna solución. El exilio no se va a unir. Con Otaola pajareando y con Eduardo Antonio pajareando a ver cuál de los dos se disfraza mejor con la Pamela, no se puede liberar al pueblo de Cuba. La diosa no sirve para liberar al pueblo de Cuba. Mario J. Pentón es muy debilón para liberar al pueblo de Cuba y Daniel Benítez es muy acomodado. Carlos Calvo no está para eso, lo de Manuel Milanés es una mentira, Darwin es otro cuentista, Eliezer es un negociante y un arribista, La Payá es una oportunista y Boroná es un ladrón que lo dijo Valladares. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. El exilio cubano de Miami, el día de la marcha en Cuba, fueron 5 yates. Hay miles de yates ahí, nada más fueron 5 yates. Aquí no hay nada para liberar a Cuba, aquí no hay ningún empresariado que va a dar dinero, aquí no hay ningún liderazgo honrado, ni comprometido, ni entregado a la patria. Eliezer Ávila dijo que él no era mártir, que por Cuba no moría, y Carlos Madrid dijo lo mismo. Nadie va a morir por nadie aquí. El pueblo no tiene cómo rebelarse. La oposición en Cuba no existe, son agentes del G2 infiltrados. El exilio está contaminado con todo tipo de comunistas, con todo tipo de arribistas, con todo tipo de falsos patriotas y con todo tipo de ladrón. El empresariado cubano le interesa tener sus hoteles aquí en Miami. El gobierno americano no le importa un carajo eso porque ese es su libro de texto allí. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Más hambre, más miseria, más socialismo, más apagón y más represión. ¿Qué queda? Lo único sensato que ha dicho el encapuchado. Que tomando como cimiento la profunda crisis que el pueblo de Cuba vive, la miseria apabullante que el pueblo padece, que ha provocado en Cuba el Partido Comunista Fidel Castro y 66 años de tiranía castrista, viendo que el régimen ya no tiene ninguna manera de paliar la crisis en todos los sectores que afecta a toda la sociedad, tal vez en una consulta popular, pueblo-gobierno, asamblea por asamblea,
CDR por CDR, circunscripción por circunscripción y centro de trabajo por sindicato, tal vez se eleve una propuesta a la Asamblea para que el gobierno de la República de Cuba reforme la Constitución, establezca una vez más que el carácter socialista de la revolución irrevocable y que son facultades únicas y exclusivas del Partido Comunista de Cuba, la dirección política y la administración central del Estado. Que a fin de salvar a la nación y sacarla de la profunda crisis económica, todos tienen derecho a comprar y a vender sin impedimento. Y que la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba nunca legislará en materia de religión. Llegaron a acuerdos políticos. Ellos se quedan con el poder político y el pueblo se hace cargo de la economía para que tú tengas una granja lechera y aquel tenga una empresa cunícola para vender conejos, el otro venda tilapia, el otro tenga una granja avícola, el otro pueda vender sin impedimento, sin que acopie esté arriba de él, sin que el inspector y el policía le digan por qué tú vas con lo tuyo a tal lugar. Que yo pueda tener una línea de transporte, que yo pueda tener una gasolinera, que yo pueda importar harina, para que ya no haya que robarle la harina a la empresa de pan y dulce, para que los pizzeros, los reposteros, los que hacen cake, los que venden tartaleta, marquesita y pan clandestino por ahí, no tengan que estar huyendo, robando harina y levadura, para sacar al país de la crisis. Para que mientras el palo va y viene, el hacha descansa. Porque yo sí le voy a decir algo, termino mi directa con esto ya. Este es un sistema que ya llegó a su fin. Esto es un sistema que después de lo que estamos viviendo hoy, lo que viene es el cambio. O es el fin de la tiranía, o es un cambio de modelo económico en la tiranía. Porque ya esto es un sistema que socialmente y económicamente y moralmente ya al pueblo de Cuba no tiene nada que ofrecer. Ya la tiranía no tiene ningún incentivo que ofrecerle al pueblo. No es la época del socialismo, cuando Fidel tenía que ofrecerle al campesino tierra, maquinaria, animales, tractores, paquetes agrícolas. Cuando tenía que ofrecerle al ama de casa ser dirigente de la revolución. Cuando tenía que ofrecerle al hijo del pobre que su hijo podía ser médico, ingeniero, militar, marino mercante, universitario. Cuando podía ofrecerle al pueblo una vivienda en la asociación, en el Movimiento Nacional de Microbrigada, cuando a la juventud se le podía ofrecer una beca en el exterior, en Checoslovaquia o en Alemania, cuando se podía ofrecer programas sociales de desarrollo e incentivo, cuando había una agricultura que podía sostener a la sociedad, cuando la gente podía soñar con construir un futuro dentro de lo que cabía en Cuba, pero ya el sistema no tiene nada que ofrecer. Ya el sistema de salud pública socialista no tiene salud pública que ofrecerle al pueblo, ni de calidad, ni de ningún servicio. Ya el estomatólogo en Cuba no tiene nada que ofrecer. Ya el programa materno-infantil no tiene nada que ofrecer. Ya el sistema económicamente no tiene nada que ofrecer. Un triste panorama de desolación. Es como el muñequito del antílope dorado. Me voy a servir el otro raja que es más rico que tú. Ya lo que queda de aquí para adelante es o la caída inminente del régimen o que el régimen tome medidas para no caer y se sostenga en la libertad económica. Que tome el modelo chino o el modelo vietnamita o el de la Junta Militar Birmana para salvar el poder político. De lo contrario, de aquí para allá no hay más camino ya. El sistema llegó a su fin. Cuando un sistema ya no tiene nada que ofrecer, llegó a su fin. Cuando un músico ya agotó el talento y no compone nada más, ya no tiene nada más que ofrecer. ¿Ok? Así que es como yo digo. Sí, pero es que el problema es que tú dices que lo que yo no propongo es bueno, sí, porque ¿qué tú crees? Que el régimen se va a quedar impávido a esperar que el sistema se le caiga porque la crisis económica lo va a derrocar. No. El régimen sabe ya que está en el umbral
Es como Trump, que llamó a los iraníes, le mandó una carta al ayatolá y le dijo: tenemos 2 meses para negociar un acuerdo nuclear entre usted y yo. O usted desmantela su programa nuclear, o de lo contrario yo le bombardeo su programa nuclear, porque ustedes están en un punto ya de no retorno. De ahí para allá a que tengan la bomba atómica son 6 meses más. Y ellos no son bobos. El régimen de Irán tiene que entregar su programa nuclear para que Estados Unidos se lo desmantele, o de lo contrario se los va a desmantelar a bomba. De esa negociación más puede salir una sola cosa: la paz a cambio de que tú entregues el programa nuclear para yo desmantelártelo, o te lo desmantelo yo con la guerra. No hay más, porque ya están en el límite. El régimen igual. El régimen está en el límite final de su existencia y sabe que hasta aquí llegaron. Esas promesas en la televisión de que los rusos están ensamblando en Cuba 3 carritos mierderos, de que van a hacerse, que todo eso es una baba para darle esperanza al pueblo que no existe. Ok, eso es baba. Como siempre ha sido baba todo. El régimen sabe ya que lo que les quedan son 2 opciones: el fin del sistema por el colapso total de la economía, o la economía de mercado capitalista que tomó China y la salvó, la que tomó Vietnam y la salvó, y la que tomó la tiranía birmana, que era como la cubana, y lo salvó. Y de los 2 males, ¿cuál tú crees que el régimen va a tomar? La salvación económica, porque ellos el poder político no lo van a sacar, ¿ok? Te quiero, cuídate. ¿Qué me importa?